para esta presentación es el lema de no aflojar, porque realmente, como dicen, con este lema hasta la muerte lo respeta a uno. Y cada día que yo me encuentro con alguien en la calle, el saludo es: Rocío, no afloje. Y además un muy querido amigo, don Eduardo Lizano, el año pasado me lo enmarcó, lo tengo en mi oficina y eso es lo que recuerdo cada día. El día de mañana, ¿para dónde? El día de mañana voy a presentar en el Congreso el presupuesto 2020. Y este presupuesto, en esencia, lo que resume es el fin del inicio. Y es el inicio precisamente hacia la consolidación fiscal. Todos lo esperan con un gran sentimiento, qué es lo que va a suceder. Efectivamente, estamos con un gobierno comprometido y el presupuesto el día de mañana se los va a demostrar. Yo tenía hoy la oportunidad de presentarles las cifras porque lo iba a llevar más temprano, pero por esta actividad lo pospuse a mañana, así que eso no será posible. Pero en estos momentos en que hemos pasado la reforma y que tenemos un ambiente realmente de desconfianza, de incertidumbre de lo que está pasando en el mundo, el pulmón del Amazonas ardiendo, el conflicto, el conflicto comercial, los temas tecnológicos, y todo esto que estamos viviendo me hace a mí realmente concluir que si bien tenemos momentos de incertidumbre, ¿qué nos hubiera pasado si nosotros no hubiésemos aprobado la reforma fiscal? No solo tendríamos ese ambiente negativo, sino que posiblemente nos hubiéramos retornado a lo que fue este país en los 80 y que aquí entre tanto millennial pocos lo recuerdan. Esta época fue la época de la escasez, época de pobreza para el país, época en la cual los niveles de pobreza superaron el 50%, los niveles de inflación son los que aparecían en la primera parte del gráfico de Rodrigo, y básicamente a eso es a lo que nos hubiese conducido muy probablemente de no haber tenido el país la valentía de aprobar esa reforma. ¿Y cómo fue que en el 2018 nosotros llegamos a donde estábamos? Los 18, 20 años de posponer decisiones, 20 años o más, 10 años, por lo menos los últimos 10 años o más, de estar año con año acumulando déficits, un año en el cual apareció el término de tasas de interés obscenas, que serían pornográficas hoy más bien si esta reforma no se hubiera aprobado. Un año en el cual tuvimos que acudir a las letras del Tesoro, y traje esa foto porque esa foto es precisamente aquí en el Club Unión, cuando el Banco Central aprueba, 26 años después de la última vez, inyectarle prácticamente 500.000 millones de colones al Ministerio de Hacienda para que pudiera honrar las obligaciones. Ustedes recordarán esos días en los cuales el país prácticamente iba a enfrentar la incapacidad de cubrir los aguinaldos. Ustedes recordarán esos días complicados en donde el Ministerio de Hacienda pasaba viendo a ver qué era lo que podía conseguir en el mercado, donde cada uno de esos días a lo que enfrentaba eran tasas de interés más altas y plazos más cortos. En esos días yo desarrollé una profunda amistad con mi tesorero, porque me visitaba en la mañana y en la tarde, para que fuera a llamar a alguno de los queridos amigos a ver si nos ayudaban con recursos. Y fue realmente una etapa muy convulsa. Y llamo ahora porque creo que nosotros no debemos olvidar esto que pasamos.
Y cuando empiezo yo a oír tanto nivel de desconfianza que se ha generado, en realidad rescatamos al país del precipicio. Íbamos absolutamente todos para el barranco. Y dichosamente, ya muy cerca de ese barranco, el país se unió y el país decidió no aflojar. Y ese país que se unió no fue solo el Poder Ejecutivo, fueron los empresarios, fueron las cámaras, la academia, los diputados, los partidos políticos, quienes entendieron que el país no podía seguir festinando esa decisión porque estaba prácticamente en el barranco. El tipo de cambio los asustó, las tasas de interés los asustó, 3 meses de huelga, por supuesto, asustaron, y ahí fue donde el país decide no aflojar y se une en ese último momento con la aprobación de la reforma en la cual la Sala Constitucional, que como mencionaba Alan, en 2 oportunidades anteriores se la había llevado al suelo, en esta oportunidad ayudó. Y hay una frase en esa consulta de constitucionalidad que realmente resume la importancia de las finanzas públicas, la importancia de unas finanzas públicas que contribuyan a la estabilidad, que contribuyan al crecimiento y que contribuyan al bienestar. Y que unas finanzas que no tienen esas características en nada nos ayuda. A ustedes que están en el mundo de los negocios, a los bancos que día a día están intermediando entre unos y otros, realmente si eso no se hubiese logrado, y esa es, me parece, la frase que resume, que el equilibrio de las finanzas públicas es ineludible para que no tengamos una constitución fallida, una constitución de papel, porque el resto de derechos y garantías no van a poder existir con unas finanzas desequilibradas. Y en esto me parece que hay que reconocer que el país decide no aflojar, que el país se une y el país tiene que seguir además unido para la fase que sigue. Esta foto a mí me encanta. Esta es la foto del día en que se firma la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esto es efectivamente, como yo llamo, el llegar al fin del inicio, porque esto es apenas el inicio de un largo camino que el país todavía va a tener que recorrer, con una reforma que no debemos olvidar, es una reforma de muy alto calado. Tiene los pocos ingresos de los que menciona Alan, pero tiene un componente que es un componente muy importante, y es ponerle un estate quieto al gasto corriente. Porque si hubiéramos hecho una reforma con el 16% o más de IVA y no frenamos el gasto corriente y no tenemos una regla fiscal, a la vuelta de 3 o 4 años estaríamos buscando más impuestos. Es una reforma de alto calado que no resuelve el 100% en el corto plazo. Es una reforma que requiere de muchísima disciplina, de que no aparezcan los rebeldes que se quieren salir o de la regla o de las remuneraciones, y todos tenemos que apostar y apuntar a eso. Logramos 2 décadas de discusión, llegar a esa reforma. Hoy día no solo tenemos la reforma, tenemos un presupuesto que, como ustedes verán mañana, refleja un punto de inflexión en las finanzas públicas. No estamos frente a la solución, cargamos a cuestas un nivel del 60% de la deuda para cerrar, poco menos de 60 para cerrar este año, y no lo podemos ya realizar solo de manera orgánica con esta reforma. Se requieren realmente cambios de carácter estructural, de los cuales habrá que empezar a discutir,
pero al menos logramos frenar la hemorragia, recuperar la confianza en el mercado. Yo lo he vivido durante los siguientes meses, porque lo primero que me di cuenta es que tenía varias semanas de no ver al tesorero, y era que ya no tenía problemas de liquidez. Ese fue el día que me di cuenta que más o menos la cosa se nos había arreglado. Pero además logramos, después de la reforma, la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario de la Corporación Andina de Fomento por $500 millones, y adicionalmente uno del Banco Interamericano de Desarrollo por $350 millones, y la famosa ley de eurobonos por $1.500 millones. Perdimos la batalla de que no fuera un año, sino un programa de financiamiento, pero en un plazo muy corto estará la ministra presentando en el Congreso nuevamente esa ley. ¿Qué hemos logrado adicionalmente? En el mes de julio es el mes donde se consolida o se implementa toda la reforma. Entra en vigencia el impuesto al valor agregado y las modificaciones de renta, y aquí el papel de Alicia fue fundamental para que realmente el Ministerio de Hacienda no se atrasara ni un día, porque la apuesta es que en el más típico de nuestras formas de hacer las cosas se iba a pedir una prórroga. Y el 1 de julio entró el IVA, la gente tuvo a disposición los formularios. Los campeones del Ministerio de Hacienda, que así los llamo yo, lograron en 6 meses hacer todos los cambios normativos, reglamentos, resoluciones que se pusieron, muchos de ellos y los más importantes, a conocimiento del público desde el mes de enero o febrero, para que se fueran madurando a través de lo que yo llamo el documento mártir, que terminó finalmente convertido en el reglamento. Se aprobaron los eurobonos, como lo mencioné, se firmó la ley de eurobonos, al día de hoy ya están contratados los abogados y se inició esta semana la contratación de los bancos, y se le puso efectivamente el freno al crecimiento de los pluses salariales de más de 127,000 funcionarios del Banco Central. A diferencia de la Caja, nosotros no usamos COBOL, que parece que eso es lo que les ha dificultado a ellos hacerlo. Y en esto también hay que agradecer el trabajo de Alicia, y se firmó también en ese mes el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos en la senda, efectivamente, hacia la sostenibilidad. Hay muchísimo trabajo hacia adelante, en particular el cumplimiento de la regla fiscal, que en este presupuesto es la primera oportunidad en que aparece. Yo les puedo asegurar, y lo verán mañana, no solo que se cumple, sino que se cumple de manera holgada. O sea, no nos fuimos al techo. Realmente es un presupuesto que muestra el fiel compromiso de esta administración con la reforma. También nos enfrenta a una cantidad importante de retos. Hoy día en las minas del Ministerio de Hacienda yace una cantidad muy rica de información que habrá que empezar con el trabajo del equipo a usar de forma muchísimo más inteligente para poder controlar otro de los serios problemas que el país tiene, que son los problemas de la evasión fiscal, y donde la apuesta del impuesto al valor agregado partimos de la que nos va a ayudar a mitigarlo. Pero esa riqueza de información con la que hoy día cuenta el ministerio es el siguiente paso para pasar a lo que llamamos el modelo de los tercios, que hablábamos un día de estos. Y el modelo de los tercios es que el Ministerio de Hacienda, con esa información, va a empezar a contactar a lo que llama don Alan los dolientes. Y esos dolientes, normalmente la respuesta de un tercio de ellos es el pago inmediato.
se me había olvidado. El otro tercio va a venir a decir, sí, en los próximos días se lo pago, voy a hacer un arreglo, y el otro tercio es el que vendrá a litigar con el Ministerio de Hacienda para que efectivamente podamos avanzar en ese camino. Yo agradezco no solo que el país haya llegado a eso, sino a los más de 350,000 contribuyentes que presentaron su declaración del IVA en el mes de julio y que para el mes de agosto representó un incremento de ese impuesto de un 43%. Esa es la comparación del IVA con el impuesto de ventas. Muchísimas gracias, y yo los invito realmente a que no aflojemos como país, a que no perdamos la confianza. Este país ha tenido la posibilidad, aunque haya sido en el borde del abismo, de unirse y rescatarlo. Y en las manos de ustedes y de todos nosotros está el seguir aprovechando de mejor manera las oportunidades para que el bienestar de la población, que al fin del día es lo que nos interesa, pueda hacerse una realidad. Gracias.